Hola, buenos días. Agradezco la invitación al evento para conmemorar el Día Mundial del Sueño. En esta ocasión vamos a hablar sobre alergia y sueño, la relación entre estos dos. En cuanto a los objetivos de la plática, pues vamos a dar una breve introducción. Vamos a hablar sobre los ciclos circadianos y su relación con el sistema inmunológico de forma breve. Hablaremos de las enfermedades alérgicas y su repercusión en el sueño, entre ellas asma, rinitis alérgica y dermatitis atópica, y posteriormente abordaremos unos puntos clave de toda esta plática. Bueno, como introducción tenemos que se dio el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 2017, que se otorgó por los descubrimientos realizados en los últimos 15 años sobre los mecanismos genéticos y moleculares que regulan muchas funciones fisiológicas. Y esto ha renovado la atención sobre la importancia de los ritmos circadianos. Esto nos da pauta a todo lo que vamos a hablar. Estos ritmos circadianos están involucrados tanto en el sueño, en los tiempos de alimentación, el metabolismo energético, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. Estas alteraciones de los ciclos pueden producir una disminución en la calidad de vida, generar obesidad, síndrome metabólico, trastornos neuropsiquiátricos, alteraciones inmunológicas e incluso susceptibilidad a infecciones. Tenemos que los ritmos circadianos, que van de 24 horas, deben sincronizarse para coincidir con el ciclo de rotación diario de la Tierra. Generalmente, la luz es el principal estímulo ambiental para los ciclos de descanso, actividad y sueño-vigilia, sincronización incluso de la ingesta de alimentos. Además de que en este caso las células inmunológicas o las células sanguíneas tienen un fotoentrenamiento circadiano. Esto se refiere al reloj interno del cerebro que se va a sincronizar con el ciclo externo diario de luz y oscuridad solar. En general, ¿cuáles van a ser los cambios fisiológicos en sueño? Tanto en sueño no REM como en sueño REM. Bueno, vamos a tener que la frecuencia cardíaca va a disminuir en sueño no REM. La función cardíaca, como la fracción de eyección, va a disminuir. Además, la presión arterial sistémica de igual manera disminuye. La presión arterial pulmonar incrementa, la resistencia vascular periférica disminuye, el flujo sanguíneo cerebral disminuye, mientras que en sueño no REM, mientras que en sueño REM va a aumentar. La frecuencia respiratoria disminuye en sueño no REM y es variable en sueño REM. La ventilación alveolar va a disminuir en estas dos etapas de sueño. Mientras que la presión alveolar de CO2 aumenta levemente en ambas etapas, al igual que la presión alveolar de oxígeno disminuye levemente en ambas. La saturación de oxígeno también disminuye y la respuesta ventilatoria a la hipoxemia disminuye en ambas etapas junto con la respuesta ventilatoria e hipercárnica. Sin embargo, en sueño no REM disminuye levemente y en sueño REM va a disminuir de forma importante. El tono muscular va a disminuir en sueño no REM y la resistencia vascular aumenta en ambos. El sueño va a jugar un papel importante en la regulación de la respuesta innata y la adaptativa del sistema inmunológico. Un sueño alterado va a disminuir la inmunidad adaptativa y aumentar la inmunidad innata. En forma general, en sueño no REM, que son las primeras etapas del sueño, que abarca N1, N2 y N3, va a haber incremento de la secreción de interleucina 1, 6 y TNF-alfa, mientras que la interleucina 13 disminuye. El pico de células T vírgenes y de memoria se va a ver incrementado en sueño no REM y el incremento de hormona de crecimiento inhibición de la secreción de TSH va a ocurrir en esta etapa no REM, además del incremento en la concentración de insulina y glucagón, mientras que en sueño REM va a disminuir la concentración de insulina y glucagón. Como les había comentado, va a haber ciclos de luz y oscuridad que se van a asociar con las células de nuestro cuerpo.
Por ejemplo, vamos a tener que durante la noche se va a incrementar la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Va a haber también un incremento de células madre hematopoyéticas, de la secreción de insulina, de prolactina, melatonina, linfocitos maduros circulantes e interferón, mientras que por la mañana en la luz va a aumentar la migración de células hematopoyéticas a los tejidos, la expresión de moléculas de adhesión celular y la quimiosina, esto para llevar a cabo la migración de las células inmunológicas a los tejidos, además de la activación de la inmunidad innata con los receptores tipo TOL. Además, tenemos que el ritmo diurno de la respuesta inmunológica pues se va a expresar como tal. Otro concepto importante a abordar pues, es la cronobiología, que va a ser una disciplina científica que se va a encargar de estudiar los ritmos biológicos intrínsecos de todas las formas de vida. Esto va a describir las variaciones biológicas de los sistemas de órganos, pues según su ritmo circadiano y su ritmo sueño-vigilia. La acrofase va a ser el momento de máxima incidencia de un proceso fisiológico. Y como ejemplo vamos a tomar, por ejemplo, las úlceras pépticas, ¿no? Que vamos a tener que los síntomas más graves van a ocurrir alrededor de las 2 de la mañana. El infarto agudo del miocardio se va a incrementar el pico de incidencia en primeras horas de la mañana. Y, por ejemplo, en las enfermedades alérgicas, generalmente los síntomas pico van a ocurrir alrededor de las 4 de la mañana, rumbo a amanecer. Vamos a tener acrofases también, en las cuales se describe pues este pico de incidencia de algunas enfermedades. Por ejemplo, pues todo esto para decir que los síntomas en enfermedades alérgicas como asma, rinitis alérgica, dermatitis atópica, principalmente van a ser en las primeras horas de la mañana, ya hacia el amanecer. La cronoterapia, que se desprende de lo previo, como les había comentado, va a ser el momento adecuado para la administración de medicamentos o terapias para corregir la desregulación del sistema u órgano específico relacionado con la cronobiología. Entonces, ya entrando en más detalles, el asma, como se ha visto, hay un empeoramiento nocturno de que ya ha sido descrito a lo largo de los siglos. Incluso hasta el 75% de los pacientes informan síntomas nocturnos al menos una vez por semana. De los pacientes asmáticos, 64% refieren despertares al menos 3 veces por semana y un 40% en sí son despertares nocturnos. Sin embargo, estos acontecimientos rara vez van a poner en peligro la vida del paciente. Sin embargo, el empeoramiento de los síntomas durante la noche se va a asociar con un mayor riesgo de mortalidad por asma. Así, tenemos que el asma, en cuanto a sintomatología, obedece a un ritmo circadiano. Hay mayor disfuncionalidad durante la noche. En varios estudios que se han realizado, han visto que el calibre de las vías respiratorias se va a ver alterado en el transcurso de la noche y con un pico hasta las 6 de la mañana, con una tasa de flujo expiratorio máximo disminuido y un volumen expiratorio forzado al primer minuto también disminuido. En estudios experimentales, los pacientes con hipersensibilidad bronquial a irritantes a la administración de metacolina y aeroalérgenos durante las primeras horas de la noche, se vio que los síntomas se incrementan en las horas de la madrugada y esto probablemente por la expresión de células inmunológicas, neutrófilos, basófilos, eosinófilos durante la noche principalmente. Entonces, algo importante a mencionar es que en el asma vamos a tener tanto una respuesta inmediata como una respuesta tardía. La respuesta inmediata, una vez sometidos a alérgenos aéreos en este caso, pues va a iniciar en los primeros 30 minutos de la exposición. Sin embargo, la respuesta tardía se va a presentar 3 a 8 horas después de esta exposición. Y esta principalmente nos va a explicar los síntomas que se incrementan durante la noche. Como les había comentado, los neutrófilos, los eosinófilos y los linfocitos, pues sus mediciones van a estar más altas durante la noche. Con esto podríamos explicar nuevamente el incremento de los síntomas en el asma. En cuanto a la asociación con el sueño, en este tipo de pacientes asmáticos hay una mayor interrupción de sueños, se ha descrito una mayor dificultad para conciliar el mismo, duración del sueño mucho más corta, llevando a cabo una peor calidad de sueño.
También en los niños se ha visto que tienen más del doble de probabilidad de presentar enuresis, siendo ellos asmáticos, con en general un aumento de los movimientos durante la noche, un mayor número de siestas para tratar de recuperarse y un sueño más inquieto. Se describe que el peor control de asma nos va a dar una peor gravedad de la apnea del sueño, que va a estar relacionada. Y pacientes que tienen apnea del sueño y está mal controlada, va a ser más difícil controlar los síntomas de su asma. Con todo esto, es importante mencionar nuevamente que la secreción de hormonas va a obedecer a un ciclo circadiano. En este caso, por ejemplo, el cortisol, que es antiinflamatorio, su pico máximo va a ser por la mañana al despertar y la disminución máxima de a medianoche, por lo cual, teniendo un efecto antiinflamatorio y un nadir a medianoche, los síntomas se van a incrementar en esta hora. La epinefrina, su pico máximo va a ser por la tarde y su disminución máxima en las primeras horas de la mañana. La MP cíclico, su caída va a ser alrededor de las 4 de la mañana. Y la histamina, que participa en la broncoconstricción, su punto máximo primeras horas de la mañana, más o menos a las 4 de la mañana, con un incremento del tono colinérgico por la noche alrededor de las 4 de la mañana hasta las 8 de la mañana, explicando un mayor incremento de síntomas durante la madrugada, después de medianoche. Con estas alteraciones que hemos visto, se han empleado administración de fármacos de acuerdo a las mismas, a lo que vamos a llamar cronoterapia. Entonces, teniendo los medicamentos que principalmente se usan durante el control del asma, vamos a partir con los corticosteroides, que se ha visto que cuando la administración de los mismos se realiza al final de la tarde o en la noche, se puede proporcionar el mejor o el mismo control de síntomas de asma que si la dosis diaria fuera más alta, administrada por la mañana o 2 veces al día. Entonces, nos da pautas para cambiar la indicación de los medicamentos. Los beta-agonistas de larga acción han demostrado ser útiles para minimizar los síntomas nocturnos y se ha visto que unas dosis bajitas, como 50 microgramos, tienden a generar una mejor calidad de sueño en los pacientes que incluso toman dosis por arriba de esto. Entonces, haciendo la especificación que dosis bajitas durante la noche pueden mejorar la calidad de sueño. Los inhibidores de la fosfodiesterasa pueden lograr concentraciones séricas más altas, por ejemplo, en teofilina, por la noche, mejorar las mediciones de volumen expiratorio forzado al primer minuto al despertar, y la administración ideal se pauta a partir de las 19 horas, una vez al día. Los anticolinérgicos, pues se ha visto que la administración entre 9 y 13 horas puede mejorar los síntomas del asma durante la noche. Y los antagonistas de los receptores de leucotrienes, como en el caso del Montelukast, han demostrado también una mejoría de síntomas de asma nocturna cuando la dosificación es por la noche. Y en estudios se ha visto mejoría del volumen expiratorio forzado al primer segundo durante la mañana. ¿Qué hay en cuanto al asma y la apnea obstructiva del sueño? Estos pueden coexistir. Los pacientes que tienen asma y apnea obstructiva del sueño tienen una prevalencia hasta del 35% en adultos, ¿no? Han mostrado una proteína C reactiva más elevada, una interleucina 6 mayor, el tiempo de sueño es más prolongado en la etapa N1 y N2, pero tienen un menor sueño REM. También han demostrado saturaciones medias de oxígeno más bajas, y el asma que coexiste con apnea obstructiva del sueño se asocia con una peor calidad de sueño e hipoxemia nocturna más profunda que cualquiera de las dos condiciones por sí solas. Muy bien, entonces, ¿qué sabemos en cuanto a sueño y la obstrucción nasal? Pues vamos a tener que hay trastornos respiratorios del sueño que se van a asociar con ronquido, sueño diurno excesivo y sueño no reparador, que por sí solos nos van a generar obstrucción nasal. Sin embargo, pacientes que presentan obstrucción nasal de cualquier tipo, puede ser anatómicas o funcionales, nos pueden generar a su vez trastornos respiratorios del sueño. De ahí la importancia. Entonces, la obstrucción nasal, pues como les había comentado, puede ser por anomalías anatómicas o afecciones inflamatorias,
o incluso ambas, al final multimodal. La nariz va a estar constituida tanto por componentes rígidos como tejido blando, y la obstrucción puede ser dinámica o estática. Vamos a tener que la obstrucción se puede llevar por el simple hecho de un colapso de la válvula nasal interna, que se va a asociar ya sea a anormalidades craneofaciales, a alteraciones congénitas o a la edad del paciente. Puede estar generada por una desviación del tabique nasal, que es lo más común, pero puede también generarse por hipertrofia de los cornetes e hipertrofia de las adenoides. Generalmente la obstrucción nasal va acompañada no solo de una causa, sino de múltiples causas. Entonces, es la importancia del estudio del paciente. En cuanto a los factores inflamatorios, la principal es la rinitis alérgica, que va de un 9 a un 42% de la población. Puede haber rinitis vasomotora. Esta se va a deber a una disfunción autonómica que va a generar congestión nasal desencadenada por olores, cambios de temperatura o presión o ciertos alimentos. O puede haber una rinitis inducida por el embarazo. Efectos hormonales, por ejemplo, en la mucosa nasal, que hay una prevalencia entre 7 y el 9% en pacientes embarazadas. O puede haber otras causas muchísimo menos frecuentes, como lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren o síndrome de Sjögren-Strauss, o muchas otras causas. En cuanto a la rinitis alérgica, se puede explicar la obstrucción asociada a ciclos circadianos en cuanto a la secreción de citocinas inflamatorias como el interferón gamma, el TNF-alfa, interleucina 4, interleucina 1 beta e interleucina 10. Y muchos factores se van a regular positivamente durante el sueño. Entonces, los picos en las primeras horas de la mañana van a empeorar la obstrucción nasal. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, bueno, vamos a tener que la rinitis alérgica la vamos a poder clasificar tanto estacional como en forma perenne o permanente durante el año. Y esto es importante en cuanto al diagnóstico porque se ha visto que hasta el 80% de los pacientes que tienen rinitis alérgica pueden presentar fatiga. 2/3 de los pacientes pueden presentar irritabilidad y hasta un 88% algún grado de alteración del sueño. Al final de cuentas, la rinitis alérgica se trata de una enfermedad inflamatoria de la vía respiratoria superior, los senos paranasales y el tejido nasal debido a la hipersensibilidad a alergenos ambientales específicos. ¿Alterar el sueño? Sí. Se ha descrito patrones de sueño interrumpidos en este tipo de pacientes que van a generar una fatiga diurna, una disminución del rendimiento laboral o escolar, irritabilidad e incluso pueden llevar a un estado de ánimo deprimido. Es importante tener en cuenta esto porque nosotros podemos ver pues la punta del iceberg, ¿no? Las alteraciones del sueño, pero no ver lo que está provocando pues esto, ¿no? Los patrones de sueño interrumpidos. O podemos estar estudiando y tratando una rinitis alérgica sin detenernos a pensar las alteraciones o a evaluar las alteraciones que pueden tener los pacientes en cuanto al sueño. Y nos va a llevar a varias alteraciones inmunológicas esto. El cuadro clínico típico de una rinitis alérgica pues es rinorrea hialina o rinorrea o escurrimiento nasal transparente, estornudos muchas veces seguidas o en salva, congestión nasal y comezón o prurito nasal. Se ha visto que el punto máximo de esta sintomatología se lleva en las primeras horas de la mañana en aproximadamente el 70% de los pacientes por los hallazgos que ya comentamos previamente, ¿no? El incremento de las citocinas inflamatorias a medianoche. Y la gravedad puede empeorar hasta en un 20% durante la noche y primeras horas de la mañana. Los pacientes que tienen rinitis alérgica o rinitis aguda o crónica hacen un mecanismo compensatorio que es la respiración oral. Generalmente la resistencia nasal también puede aumentar cuando se pasa de la posición vertical a la supina, es decir, estamos de pie y al acostarnos va a empeorar. Y esta posición al final de cuentas es común durante el sueño. ¿Por qué se lleva a cabo esto?
por un reflejo autónomo desencadenado por receptores de presión en la superficie del cuerpo y congestión pasiva de la vasculatura nasal. Entonces tenemos congestión nasal que que se va a llevar a cabo por limitaciones anatómicas o inflamatorias, y esto nos va a llevar a una mala calidad de sueño, generando ronquido o apnea del sueño. Hay dos modelos por los cuales se explica la obstrucción. Un modelo obstructivo que va a contribuir, que es la contribución de la obstrucción nasal a la obstrucción general de las vías respiratorias, que va a generar edema de la mucosa nasal, aumento de la resistencia y respiración interrumpida, y a su vez despertares secundarios a la obstrucción, generando apnea obstructiva del sueño, ronquidos, somnolencia diurna. O el modelo de desregulación inflamatoria, que se va a llevar a cabo por mediadores inflamatorios circulantes que van a interrumpir el sueño a nivel central. Entonces, como les comentaba, el mecanismo compensatorio de una obstrucción nasal, pues va a ser la respiración oral. Sin embargo, esta respiración es fisiológicamente desventajosa. ¿Eso qué quiere decir o por qué se lleva a cabo de esa manera? Porque hay un aumento de la resistencia de las vías respiratorias que se ha descrito hasta 2.5 veces más en comparación con una respiración nasal durante el sueño. Al aliviar incluso la obstrucción nasal, podemos con eso mejorar la calidad de sueño. Durante el sueño, también vamos a tener en cuenta que los músculos faringeos normalmente se van a relajar y la vía aérea se va a estrechar, amplificando la patología anatómica de la rinitis alérgica. Entonces, la calidad del sueño REM se va a correlacionar con las puntuaciones, más bien se hizo un experimento que correlacionó la calidad de sueño REM con las puntuaciones del coeficiente intelectual en pacientes que tenían trastornos de rinitis, ¿no? Entonces, los niños con trastornos respiratorios del sueño por sí solos obtuvieron calificaciones bajas en las pruebas de coeficiente intelectual. La apnea obstructiva del sueño aumentó las alteraciones del sueño y disminuyó el tiempo dedicado a las primeras etapas del sueño. Entonces, se obtuvo una mayor latencia sueño REM, un menor tiempo de sueño REM. La hipoxia generó fragmentación del sueño y afectó negativamente la neurocognición y el comportamiento de estos pacientes. El ronquido por sí solo, sin eventos apneicos, afectó negativamente la calidad de sueño y la neurocognición del niño. Tenemos así que los trastornos respiratorios y la hipertrofia amigdalina pueden generar como cuadro clínico una hiperactividad, falta de atención y somnolencia diurna. La rinitis alérgica, que al final de cuentas es una afección mediada por IgE, está mediada principalmente o generada por una liberación de histamina y otros mediadores generando inflamación, edema y producción de moco. En cuanto al ciclo sueño-vigilia, pues la histamina juega un papel muy importante porque se produce en las neuronas del hipotálamo posterior y va a haber receptores H1 a nivel del cerebro que van a generar excitación, cognición e incrementar la memoria o solidificar la memoria. Cuando se da tratamiento, por ejemplo, para la rinitis alérgica y genera bloqueo de receptores H1, pues nos va a dar una interrupción de la excitación, la cognición, generar somnolencia y sedación en estos pacientes. Tenemos también que, como desde el principio les había comentado, hay una oscilación de eventos de ritmos circadianos en cuanto a los eventos tanto de secreción de citocinas o eventos anatómicos. Entonces, por ejemplo, cuando durante la noche va a haber una disminución en niveles de cortisol y eso nos va a generar una mayor liberación de citocinas inflamatorias, generando pues incremento en la congestión y obstrucción nasal, un mayor edema y mucosidad. Y también se va a llevar a cabo durante la noche una mayor relajación fisiológica de los músculos laringeos, generando estrechamiento del espacio orofaringeo, llevándonos a ronquido, apnea, hipopneas o trastornos respiratorios del sueño, e incluso tos por irritación. La fisiopatología de la alteración del sueño observada en la rinitis alérgica, pues como hemos visto, comienza a nivel celular. La arquitectura de la mucosa se altera y nos va a dar lugar a cambios macroestructurales. Se va a producir una impedancia física al movimiento de aire
y la tos se va a desencadenar por la estimulación nerviosa, el drenaje postnasal, el edema de la mucosa, la hipertrofia adenoamigdalar y el momento de liberación de mediadores inflamatorios nos van a conducir a trastornos respiratorios del sueño. En cuanto a la cronoterapia de la rinitis alérgica, pues vamos a tener que los antihistamínicos que se disminuyen más significativamente en síntomas matutinos cuando 2/3 de la dosis o la totalidad de la dosis se administra por la noche y así mejora los síntomas nocturnos. Se ha visto en algunos experimentos llevados a cabo. La dificultad para dormir, despertares nocturnos y la congestión nasal al despertar mejoran con las dosis, como les decía, dada en la noche. Los antagonistas de los receptores de leucotrienos, cuando se administran antes de acostarse, han mejorado las medidas de calidad de vida para los síntomas diurnos y nocturnos de los pacientes con rinitis alérgica. Y los esteroides intranasales mejoran los síntomas nocturnos y o la calidad de sueño, aunque no se han probado tiempos de dosificación alternativos, pero por la noche se ha visto que tienen una mejoría en síntomas y sueño. En cuanto a la dermatitis atópica, pues tenemos que esto va a afectar aproximadamente al 7.2% de los adultos en Estados Unidos. Un incremento de la fatiga, trastornos del sueño y eficacia de sueño se ha visto en este tipo de pacientes con una mayor dificultad para conciliar el sueño y despertares prematuros por el producto nocturno. Los corticosteroides endógenos van a participar en la termorregulación asociados a las oleadas colinérgicas que se van a presentar por las prostaglandinas. Las prostaglandinas van a tener un pico nocturno. Entonces, estos dos componentes nos van a generar mayor prurito en estos pacientes durante la noche. Aproximadamente el 60% de niños con dermatitis atópica presentan alteraciones del sueño y al sufrir exacerbaciones de dermatitis atópica empeoran hasta un 83% las alteraciones del sueño. En niños y adultos, casi el doble, se han descrito casi el doble de movimientos de muñeca asociados al rascado durante la noche. Y se ha visto que hay fragmentación del sueño y peor eficacia de sueño, además de ronquidos frecuentes en estos pacientes. En general, tenemos que la rinitis alérgica, la dermatitis atópica y el asma van a estar mediados por IgE y va a haber una cascada inflamatoria secundaria con interleucina 4, 5 y 13 de las más importantes. Por sí sola esta cascada inflamatoria nos va a llevar a un incremento de los despertares, pero también a congestión nasal. Y esta generando un estrechamiento mayor de la vía respiratoria con aumento de la presión negativa en la inhalación y a su vez colapso nasal. Todo esto nos va a generar un impacto en el sueño y la función diurna, dándonos por resultado un incremento a la latencia de sueño REM, una dificultad para permanecer dormido y disminución de la duración de REM, generando una fragmentación del sueño y a su vez somnolencia diurna excesiva. Con todo esto, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la evaluación del paciente en todos sus aspectos es sumamente importante. Ahora que hemos visto las alteraciones hacia el sueño que nos pueden generar las enfermedades alérgicas, pues como siempre tenemos que abordar de forma integral a nuestros pacientes. De primera intención, pues realizar una historia clínica lo más completa posible, teniendo en cuenta los antecedentes familiares. Cuando se realiza el examen físico completo, pues se tiene que evaluar si existe sobrepeso o obesidad en los pacientes, que esto por sí solo no nos puede determinar, aunque el paciente esté delgado, que no pueda presentar un trastorno respiratorio de sueño o alteraciones del sueño. Si está aunado a un cuello corto y alteraciones anatómicas faciales, por ejemplo, pues podríamos sospechar de alteraciones del sueño. En pacientes con alergia es importante pues hacer un interrogatorio acerca de su sueño y si hay presencia de ronquidos. En cuanto al sueño, pues bueno, evaluar si hay somnolencia diurna excesiva, si es hiperactivo en el caso de los niños pequeños, si hay cambios de humor en el paciente o trastornos del estado de ánimo, ansiedad o depresión, que son los más frecuentes. En cuanto a los ronquidos, pues bueno, a evaluar si hay respiración oral en la mañana, tarde o noche, por ejemplo. O si el paciente durante la noche presenta movimientos excesivos o el ronquido. Y una herramienta que
es fácil de evaluar, que en un momento se las presentaré, pues es el cuestionario BERS. En este, pues se identifican problemas a la hora de dormir, somnolencia diurna excesiva, despertares durante el sueño o durante la noche, la regularidad y duración del sueño y si hay presencia de ronquidos. Este es un cuestionario fácil que se puede realizar durante la consulta para hacer el screening de los pacientes que tienen alergia y que pueden llegar a presentar trastornos del sueño. En los pacientes que se presentan con problemas de sueño, pues se genera de primera intención, se debe determinar la asociación o empeoramiento con el trastorno alérgico, si es que lo presenta. Y en este caso, recibimos en una clínica de sueño, por ejemplo, o en la consulta de sueño un paciente con alteraciones del mismo y es paciente alérgico, entonces debemos de interrogar el control de su enfermedad. Por ejemplo, si existe sibilancia, disnea o tos en pacientes con asma, congestión nasal, rinorrea hialina o prurito constante, porque esto, como lo vimos por sí solos, nos van a generar una fragmentación de sueño importante. Este es el cuestionario BERS. Entonces aquí se los dejo, pero por cuestiones de tiempo, pues no lo vamos a leer todo. Es principalmente un screening que se lleva a cabo en niños. Cuando tenemos a un paciente niño que tenemos sospecha de déficit de sueño o mala calidad de sueño, es importante que interrogamos sobre la dificultad creciente de despertarlo por las mañanas. Por ejemplo, niños que los movemos incluso para tratar de despertarlos y no se levantan, que presenten somnolencia diurna excesiva, que nos refieran irritación al despertar importante o que nosotros como padres veamos una irritación excesiva al despertarlos, que el tiempo para dormir sea mayor de 30 minutos de manera habitual, eso nos está dando puntos rojos para evaluar, ¿no? O para llevarlo a una consulta. Dificultad de concentración y memoria sin otra causa médica que lo explique, deterioro en el rendimiento escolar, incremento de la irritabilidad o conductas agresivas, aumento espontáneo y voluntario del tiempo de sueño acompañado de mejoría de la conducta por el niño. Y bueno, importante saber nosotros como médicos, pues en el niño, ¿cuánto tiempo duerme? Despertares nocturnos si es que tiene, ¿no? 3 veces por semana, por ejemplo, o 3 veces durante la noche, 3 noches a la semana. Ronca o presenta ruidos al respirar en las noches, 3 veces o 3 noches al menos 3 semanas, pues eso ya nos llama la atención. Si tienen conductas o movimientos que llamen la atención mientras duermen y cuál es el horario de sueño regular del paciente, ¿no? Si se detecta un trastorno respiratorio del sueño, pues ya toca realizarle una polisomnografía para determinar la gravedad de la misma, ¿no? E implementar el tratamiento de este. Para llevarnos a casa, lo más importante, pues es que los síntomas de alergia no controlados pueden llevar a trastornos del sueño. Sin embargo, la apnea obstructiva del sueño por sí sola puede realimentar retroalimentar y causar trastornos del sueño que empeoran la carga de enfermedades alérgicas. Eso es demasiado importante. Nosotros tenemos que evaluar el sueño pues en todas las consultas con nuestros pacientes, ¿no? Evaluar el sueño es un acto médico que exige una historia clínica y una exploración física completas. Todo médico debe realizar una evaluación rápida de la calidad de sueño en cada paciente y debemos indicar correctamente y de forma temprana la derivación a especialistas de este tipo de pacientes, ¿no? En especial, pues los que acabamos de ver, que son los pacientes que presentan alergia y que probablemente puedan estar cursando con alteraciones de sueño o pacientes que cursan con alteraciones de sueño y que no se controlan de sus enfermedades alérgicas. Bueno, espero que haya sido de utilidad la plática. Muchas gracias por la invitación y quedo atenta pues a sus comentarios y a sus dudas. Muchas gracias.